Alabado el Señor. Alabado el Señor. Si tienen sus Biblias en esta mañana, busquen conmigo, por favor, el libro de Primera de Juan, Nuevo Testamento, cerca del final del Nuevo Testamento. Gracias, salmistas, qué maravillosa mañana de adoración. Gracias, gracias, gracias. El libro de Primera de Juan, vamos a leer 3 versículos. Lo vamos a poner en la pantalla para que lo puedan ver también. Un texto muy simple en esta mañana. Voy a explicar mientras avanzamos en la enseñanza y la predicación. Ella está diciendo de que ahora no solamente necesito contactos, también necesito antejuelos para leer. Bueno, Primera de Juan, lo voy a decir correcto, Primera de Juan, capítulo 2. Es que están confusos los números, así que yo voy a esperar que ustedes puedan buscar eso. Primera de Juan 2, iniciando en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, en estos versículos, Juan entra y sale o habla entre 3 categorías, y yo voy a utilizarlo de esta mañana, 3 categorías de cristianos, realmente 3 categorías de madurez. Y yo no creo que él solamente estaba hablando de que hablaba solo con los hombres o solamente con los jóvenes, o jóvenes adultos o solamente padres, sino que estaba hablando. El texto indica que hay un proceso de madurez espiritual que sucede o que debe de suceder mientras nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. Y si el patrón es correcto, y vamos a ver el patrón, lo que envuelve cuando dice hijitos y cuando dice jóvenes y cuando dice padres, mientras lo estudiamos debemos encontrar allí que hay atributos o cosas que continuamente suceden en esos niveles del tiempo de la vida que debemos estar aprendiendo en el estado en el que estamos, pero nunca abandonar. Escuche esto, nunca abandonando los beneficios de lo que hemos aprendido, por ejemplo, cuando éramos niños, cuando llegamos a ser jóvenes y aprendemos, entonces crecemos y somos o venimos a ser padres. Así que los estados o los puntos están allí, pero nadie deja de ser niño. Y yo espero que siempre mantengamos la fuerza de los jóvenes, ese celo, esa impetud, esa vitalidad de vivir para Dios como joven, como podemos ver en el joven. Pero lo que la iglesia necesita, lo que la iglesia de Jesucristo necesita hoy, son padres, hombres, mujeres. Esto no se trata de una edad, pero hombres, mujeres que han madurado en el proceso del cristianismo y que se han permanecido en la verdad. Y ahora, a través de su palabra, su ejemplo, de la manera como viven, las cosas que hacen, van a reforzar esas verdades a la próxima generación. Así que en este Día de los Padres he escogido este mensaje en parte porque es esto precisamente. Pero padres no solamente designan los padres físicos en la casa de aquí en el día de hoy, o aquellos que están
viendo a través de la televisión. Esto indica un estatus que cada creyente debe de estar alcanzando de madurez. Y necesitamos, como lo reitero una vez más, necesitamos padres en el cuerpo de Cristo. Y quiero ministrar en esta mañana bajo el tema, haciendo una pregunta: ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias hoy por la oportunidad que tenemos de ministrar la palabra de Dios en esta mañana. Te doy gracias, Señor, que tú, de hecho, has traído este momento a nuestra vida donde podemos estudiar tu palabra. Y yo oro que el Espíritu Santo, como ha estado en todo el servicio, ahora me unja para hablar esta palabra, proclamarla, predicar esta palabra, para que el pueblo pueda tener entendimiento y conseguir recibir la ayuda que necesita y el crecimiento tan vital en el cuerpo de Cristo, especialmente hoy día. Y te doy gracias en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Podemos ir a la otra pantalla, y está primera de Juan 12:14, ¿dónde están los padres? Para dar un poco de información, cuando estaba aquí Juan escribiendo, él estaba tratando con una situación que no es tan diferente a la que tenemos hoy día, y es el hecho de que habían falsos maestros. Muchos creen que eran los gnósticos, porque venían de un error y estaban infiltrando la iglesia al principio del primer siglo, y esa era, no voy a entrar en ello porque no es mi tema, pero esta era amenazó a los hijos, a los jóvenes que Juan había ministrado. Creemos que Juan murió en el área de Éfeso, y conocemos a Juan. Él ha escrito el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda, Tercera y Apocalipsis, así que su voz es conocida para nosotros, pero lo que a veces no sabemos es que él pastoreó en el área de Éfeso, así que en gran manera estaba preocupado cuando escribió Primera de Juan sobre el error que estaba entrando en la iglesia, que removió a los creyentes de la iglesia, y su proceso era que aún como el día de hoy llegaban a la iglesia y pretendían ser lo que era la iglesia, pero en realidad luego de que tenían un pie adentro a través de amistades o tal vez liderazgo, entonces tomaban a la iglesia y la llevaban en otra dirección, diciendo: es bueno que su liderazgo, o que Juan, para que usted pueda entender que Juan le ha enseñado esto, pero yo tengo una nueva revelación, yo tengo un mayor entendimiento, yo conozco cosas que ustedes no, y entonces llevaban a los creyentes fuera de la enseñanza de la iglesia, si podían lograrlo hacer, ¿no? Y eventualmente se dividían de la iglesia, llevándose grupos sin excepción, porque lo que estaban enseñando y predicando no podía quedarse o permanecer en lo que hoy conocemos como la doctrina correcta, ¿no? Sería muy fácil identificarlo, pero entraban así, se llevaban unos cuantos, se iban. Entonces Juan, en su primera epístola que podemos leer, él habla muy fuerte en su sentido de hijitos. Cuando dice aquí, o aquellos que son salvos, está hablando a aquellos que él ama, está hablándole a la iglesia aquí, los está llamando a santidad. Nosotros tenemos que revivir el llamado a la santidad del día de hoy, y yo tengo que eso empezar en mi vida y en mi casa. Necesitamos un llamado de vuelta a lo básico, la simpleza de vivir, caminar para Dios. Demasiado tiempo la iglesia ha estado buscando al mundo, y si nosotros seguimos al mundo y haciendo todo lo que el mundo hace, entonces, amigos, será fácil para aquellos que quieren entrar a nuestra casa que se disfracen y nos lleven en otra dirección. Así que así está el ambiente en Primera de Juan. Y en Primera de Juan capítulo 2, cuando empieza a decir esto, como leímos, notamos que él se dirige primero a los hijitos, a los padres, y también se dirige a jóvenes, ¿no? Entonces vemos realmente los tres niveles del cristianismo que está disponible para nosotros: hijitos, jóvenes y padres. Ahora,
Lo que queremos hacer es ser un padre y obviamente hoy día de los padres todo el mundo entiende que es un padre biológico y francamente no toma mucha cabeza para ser un padre biológico. Voy a predicar de ese lado. No toma mucho cerebro. Es un acto físico que produce una criatura y tengo que decir que un padre biológico en el mundo debe de saber que su influencia es tan grande en la vida de aquellos que están bajo él. Mi padre biológico no era un hombre espiritual, no fue un padre espiritual para mí, fue un hombre bueno, pero a él le interesaba más su negocio y expandir su negocio que su familia. Realmente mi mamá tenía la parte de ser padre y madre en el sentido de disciplina, amor, y sabíamos que papá nos amaba, ¿no? Pero realmente él no estaba allí, así que yo crecí realmente y francamente sin un papá y no importa si su papá es un buen ejemplo o no fue un buen ejemplo, usted va a ser mucho como su papá y usted va a ser mucho como su mamá. Bueno, usted ha visto los comerciales donde el muchacho está en un seminario para hacer cómo no ser su mamá, cómo no ser su papá. Bueno, está demasiado santo para ver la televisión. Bueno, hacen eso por la influencia que tenemos de nuestros padres y una vez más estoy tratando que pueda entender usted el día de hoy que nosotros como cristianos realmente tenemos la mayor influencia en el mundo porque nuestra influencia se une a la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, y Él puede dirigir, guiar, enseñar y revelar. Así que como nosotros estamos y lo que hacemos como un padre físico es muy importante. Mi papá realmente, como dije, él no disciplinaba. Bueno, de hecho tengo que decirlo de otra manera porque yo tengo 6 pies 4 pulgadas y tal vez no llegué tan alto en el mundo del baloncesto, pero tengo 6 pies 4 pulgadas y mi papá era 5'8". Entonces cuando yo estaba en el 8º grado ya yo tenía 6 pies 1 pulgada. Y cuando uno está en ese grado y tiene 6 pies 1 pulgada, yo lo sé todo, ¿verdad? Y uno es más inteligente que todo el mundo que nos rodea. Entonces, usted piensa que es el más interesante, el más importante, la banana principal, y un día estamos allí en la mesa y mi mamá era una dama muy especial, una cocinera excelente, y papá estaba en la casa esa noche y yo me senté en la mesa y empecé a comer la cena y de repente no me gustó el sabor de algo y yo dije algo a mi mamá: mamá, esto está muy malo, pero yo dije otra palabra. Cuando me desperté en el piso, mi papá a esa edad literalmente con la espalda de la mano me pegó en la cara y me dijo: hijo, aquí tú eres alto, pero hasta ahí llegaste. Sí, señor. Bueno, pero un padre espiritual es un padre que realmente quiere que sus hijos crezcan. Él está avanzando más allá, y digo yo moviéndonos porque nunca llegamos a la madurez total, ¿no? Pero dejamos de enfocarnos en el yo y nos enfocamos más ahora en otras personas y criando hijos. Yo tuve que empezar desde cero porque yo no tuve un ejemplo a seguir, yo no tuve ni siquiera una relación paternal cercana, ¿no? Realmente lo básico de amor realmente no estaba allí, el apoyo no estuvo allí. Así que cuando yo empecé como un padre espiritual, yo tuve que aprender lo que significaba, cómo yo crío a mis hijos, cómo yo camino, cómo hablo. Realmente fue una experiencia de aprendizaje y todavía estoy aprendiendo. Y tengo 4 niños, tengo 12 nietos con otro en camino y todavía estoy aprendiendo. Así que si aprende algo el día de hoy, sepa que usted no ha dejado el proceso de aprendizaje en su experiencia cristiana.
Usted tiene que constantemente aprender de su Padre Celestial lo que es el verdadero cristianismo y luego compartir eso con la próxima generación. Es un proceso constante de aprendizaje. La marca de un padre espiritual es uno que se preocupa por la condición espiritual de una persona. Una regla en mi casa era que si la iglesia estaba abierta, íbamos a la iglesia. Y usted se pregunta, ¿y por qué los obliga a ir a la iglesia? Porque yo sabía que cuando llegasen allí en un servicio como esta mañana, aun si estaban fuera del lugar donde todavía no estaban caminando con el Señor, iban a percibir la presencia y el poder de Dios. Y escuche, cuando usted cambia a una persona a la presencia de Dios, alguien, y yo creo que correctamente decirlo, cuando traemos a un niño o un joven a la presencia de Dios, hay una fragancia, hay un olor casi. Y ese olor es lo que trae memorias. Cuando usted los lleva a la presencia de Dios, mamá, papá, ellos nunca van a poder, cuando lo sientan otra vez, no es que nunca lo van a reconocer. No importa dónde estén. Cuando lo sientan otra vez, no van a poder dejarlo atrás, como en Montana. Allí hacían con el cedro, tiene un olor, el cedro, una madera muy olorosa, y yo hice un cofre y con eso lo hacen. Entonces lo hacen por ese olor. Cuando usted lleva a sus hijos a una atmósfera del Espíritu Santo y usted abre ese armario, llega ese aroma. Y si no están viviendo correctamente, esa fragancia del Espíritu Santo puede entrar en sus corazones y traerlos de vuelta a algo que debieron de reconocer desde el principio. Así que un padre espiritual se va a asegurar que sus hijos estén educados espiritualmente. Él se dedica a las cosas del Señor. Él se preocupa por el crecimiento de sus hijos. Él vive lo que predica. Escúchalo bien. Ahora voy a predicar esto por aquí porque es necesario. Él vive lo que predica. El coro se fue. Bueno, él vive lo que él predica. Necesitamos personas que no solamente hablen de la cruz, sino que necesitamos personas que vivan la cruz. Necesitamos entender lo que es el vaciarnos y morir al yo, porque ese es el proceso de crecimiento. Y cuando tenemos eso en nuestras vidas y estamos aprendiendo, creciendo, de hecho estamos entrando en el estado de un padre espiritual. Él ama a los demás, él se preocupa por el bienestar espiritual. Y escuche, un padre siempre está dispuesto a aprender. Una de las razones por las cuales me gusta estar en el seminario, porque puedo tener ese nuevo convertido que viene y me dice algo y de repente yo veo algo que no había visto antes. Porque hay un celo, un deseo allí en amor. No descuente la verdad cuando usted la escuche. Usted es un padre, usted está creciendo. Así que mientras entramos en estas áreas, primero que nada, yo quiero que podamos, estudiemos esta palabra hijitos. Este es un nivel que describe, en la mayoría de los casos, un reciente convertido. Una persona que acaba de ser convertida o ha aceptado a Cristo recientemente llegado. Y hay una emoción de estar cerca de un nuevo creyente. Una de las razones por la cual usted debe de traer personas al Señor, porque ese amor por Dios que ellos traen, ellos, oran por los enfermos inmediatamente, y usted dejó de hacerlo hace años atrás. Ellos le creen a Dios simplemente porque la Biblia dice que lo crea, y usted dejó de creer a Dios hace años atrás. Disculpen, voy a predicar por aquí. Amén, hermano Larsen, predique, hermano, enseñe. Amén. Hijitos, esos hijitos están emocionados. Ellos acaban de entrar en esa relación con el Señor. Y podemos ver esto porque encontramos que la Biblia nos enseña que los pecados son perdonados. Así que es una persona que no sabe mucho, pero sí sabe, ella sabe que sus pecados han sido perdonados. Y esto indica que la fe en Cristo realmente ha sucedido no solamente
es una modalidad de que yo voy a hacerlo mejor. No, no, no. Ellos saben que ya esos pecados no están allí ya. Cuando usted viene a Cristo por fe y por gracia, usted cuando se extiende su fe a Cristo por fe y gracia, usted conoce al Padre. Ahora tiene una relación personal continua con el Padre. Usted ha sido salvo por la fe y la gracia. Y ahora Dios ha hecho por usted lo que solo Dios puede hacer. Así que Dios le ha hecho una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Hijitos, y siempre he visto esto, los niños se emocionan por las cosas de Dios, ¿no? Están empezando a aprender de las cosas de Dios, son justificados. La justificación es ese conocimiento maravilloso. Cuando usted le dice sí a Jesús, Dios entonces le mira y le dice: inocente de todos los cargos en tu contra. Y ese hijito se regocija amando la idea de que ahora es libre, es una nueva criatura en Cristo Jesús, y que es justificado, que Él ha sido separado para Dios, que Él literalmente es santificado en ese sentido. Sus pecados son perdonados, Él conoce al Padre, Él ha sido regenerado. Eso quiere decir que el interior de la persona ha sido formado, recreado por el Espíritu Santo. Tiene un corazón nuevo. Por eso se siente distinto de las cosas de Dios. Tiene un espíritu nuevo. Su espíritu es recreado en el momento de redención. Y eso es lo que el Espíritu Santo empieza a revelarle a usted, las cosas de Dios. Por eso instantáneamente, después de nacer de nuevo, usted está escuchando y percibiendo y siguiendo la voz de Dios. Porque ahora su espíritu, que ha sido creado y ahora es equipado con la capacidad de escuchar la voz de Dios, y el Espíritu de Dios que viene a vivir en su interior, en el interior de todo creyente nacido de nuevo, instantáneamente empieza a guiarle a lo que significa estar en relación con el Padre Celestial. Él le guía e inmediatamente el proceso de santificación comienza. Él dice: no vaya para allá. No ha leído la regla 1, no le pertenece ni siquiera a una iglesia, pero ahora de repente empieza a cambiar sus palabras. Ahora cómo se comporta empieza a cambiar. Antes no podía esperar salir de la iglesia, ahora no puede esperar que empiece la iglesia. El problema era que el pastor hablaba demasiado, ahora es que no habla suficiente, porque hay una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios que está viviendo para Dios, regenerado, santificado, separado. El Espíritu Santo vive en su interior, no solamente una parte de él, sino que Dios se mueve donde el templo del Espíritu Santo está, y ahí inmediatamente empieza a obrar en su vida. Por eso interiormente yo empecé a ver que las drogas se fueron. En 90 días se fue el alcohol, y luego las pastillas se fueron, y luego se fueron las otras cosas que estaba haciendo. Luego vi que los cigarros finalmente se fueron. Yo ni siquiera sabía cómo había sucedido esto, solamente yo estaba siguiendo lo que estaba sucediendo en mi interior como un niño. Yo no quería eso en mi vida. El poder de Dios en las personas es tan fuerte que Él le transforma a usted de lo que usted es a lo que Él quiere que usted sea. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Transformado por la fe y la gracia. Por la gracia es usted salvo mediante la fe. Salvo quiere decir que ha sido sanado, protegido y es libre. Sanado, protegido, libre, y lo sabe. Por eso es bueno estar cerca de hijitos, ¿verdad? Porque ellos entran a ese nuevo conocimiento y empiezan a regocijarse. Yo prefiero estar cerca de un grupo de personas que fueron salvos 1 o 2 años atrás, adorando con ellos, porque ellos no están limitándose en su adoración. No que hay alguien aquí en esa condición. Esta mañana no sintió como un niño cuando el Espíritu de Dios empezó a mover y usted como que y es que un niño responde a su padre, es una nueva criatura.
en Cristo Jesús. Él se alegra que Dios lo mira y le dice, no eres culpable de los pecados, y él está llorando, ha sido separado, está alegre que el Espíritu Santo vive en el interior y él va a seguir. Ustedes, cristianos, se volverían locos por las cosas que ven en la Biblia que son buenas. Tal vez algunos de nosotros deberíamos de volver a leer la Biblia. Leerla simplemente por leerla. Así que es una persona que ha sido introducida a la palabra de Dios y está aprendiendo a aplicarla. Ese es un hijito. Ese es un hijito, una nueva criatura. Todos los beneficios, y están aprendiendo lo que son estos beneficios. Son poderosos, maravillosos. Y una vez más, Juan dice, sus pecados han sido perdonados. Hijitos, ustedes conocen al Padre. Sus pecados han sido perdonados. Ustedes conocen al Padre. Sus pecados han sido perdonados. Y conocen al Padre. Yo soy una persona que promueve fuertemente la necesidad que el cuerpo de Cristo lea la palabra de Dios. Usted debe de estar dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia más que cualquier otro libro. Simplemente lea la Biblia. 66 capítulos, 66 libros, perdón. Yo todavía me sorprendo. La Biblia que yo no conozco todavía, que yo no entiendo, que yo veo por primera vez. Pero esto sí le puedo decir, como hijitos o como niño, toda palabra es un regalo, es un regalo. La palabra de Dios es un regalo y eso se lo ha dado Dios a usted. Toda escritura es dada, entregada por la inspiración de Dios. Escuche esto, y es beneficiosa. Nos beneficia, le beneficia a usted. Ahora, los libros sobre la Biblia están bien, pero ¿cómo usted sabe si el autor no le está diciendo lo correcto si usted propiamente no conoce la Biblia? Si usted no la lee. Y tengo noticia, hay más Biblia que usted no entiende. Así que no está mal suplementar sus libros con comentarios y otros libros, pero usted debe de conocer la Biblia porque es beneficioso para la doctrina, para corregir, para instrucción y justicia. Y un niño aprende esto. Todavía está emocionado sobre estar en relación con Dios. ¿Usted se da cuenta que donde quiera que usted está, en cualquier momento usted puede hablar con Dios? Usted recibió el perdón de los pecados y tiene todas las cosas que necesita. Es un nuevo convertido, tiene esa relación ahora y tiene beneficios y privilegios que debe de conocer y aprender la palabra de Dios. Usted está aprendiendo la palabra de Dios. Y yo sé que tal vez esto es muy elemental para algunos, pero yo le voy a recordar que mientras nosotros vamos en estos procesos y nosotros vemos cada proceso, yo quiero que usted se rete y se diga a sí mismo, ¿todavía son estos tan importantes para mí como lo fueron? Oh, gran silencio. Esto es tan vital para mí, yo todavía estoy tan interesado en estas cosas porque mientras tal vez nosotros vivimos o en el ambiente de hijitos, todo lo que aprendimos de niños, tenemos que llevarlo al próximo nivel, a la próxima arena, al próximo lugar. Usted no puede dejar de aprender sobre la justificación, de la santificación, de aprender sobre ello, porque el aprendizaje es una cosa, pero ahora mientras vamos al próximo tema, vamos a la próxima área, hablamos del proceso de ser un joven. Y estos son que han sido entrenados y están aplicando las verdades en su vida. Y es que una cosa es que usted reciba el conocimiento de la palabra y estando en relación con Dios, pero otra cosa es que usted tome ese conocimiento y ahora lo empiece a aplicar a su vida.
Usted puede tenerlo en el corazón como teología, pero hasta que su teología atraviesa el proceso de prueba, usted no va a saber si esa teología es genuinamente fe o solamente información. Oh, estoy predicando mejor de lo que usted está diciendo, amén. Usted puede aprender la teología, Jesús sana, pero hasta que usted viva la experiencia que lo confirme, que lleve a su vida cara a cara con la realidad y la necesidad de que Jesús le sane físicamente, espiritualmente, emocionalmente, su teología simplemente es teología. Jóvenes, ese es el estatus donde nosotros tomamos ese proceso de aprendizaje de niños, esa información que tuvimos y empezamos a aprender cómo aplicarlo, cómo realmente hace una diferencia en mi vida. No solamente estoy citando Biblia, me estoy dando cuenta cómo me aplica a mí, cómo me impacta a mí. Las cosas que yo tengo que hacer para hacer la Biblia una realidad, para que la vida con Cristo sea una realidad. Le estoy aburriendo, están bien. Tienen que ser uno con Cristo. Y estos son los detalles que dice aquí. Usted ha bendecido al enemigo. En jóvenes, usted es fuerte. La palabra de Dios habita en usted. Juan dice que usted ha bendecido al enemigo. Lo dice 2 veces. Al maligno lo han vencido. Ahora, vencer al maligno indica el sentido de que la tentación, y tiene que saber la raíz o la ruta, la fuente. La ruta que tomamos es la y la fuente es la gracia. Así que si está siendo tentado y va a vencer al enemigo, usted va a tener que aprender que cuando usted pone su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, la gracia de Dios entonces viene a usted y le mueve a través de esa situación. A veces Él remueve la situación completamente de vista. Hay otras ocasiones cuando Él simplemente le cambia a usted y le equipa a usted para vivir. Ahora, nosotros no queremos atravesar situaciones, nosotros queremos reprender y sacar las cosas de la vida, gloria a Dios, pero Dios dice, no, tú eres un cabeza dura, tienes que aprender de otra manera. ¿Cómo aprender a depender de mí, de mi poder, de mi gracia? Porque es fácil danzar cuando Tara está danzando, ponga su fe en el Señor, pero cuando usted sale por esas puertas e enfrenta su vida y los problemas específicos en su situación, usted debe de saber que el poder de Dios está disponible para usted y que los jóvenes que han aprendido esto, la ruta a la victoria, no solamente la teología, ahora están sacando esa palabra del texto y poniéndola en su vida. Ahora su vida es una realidad de así es como yo venzo la lujuria, así yo venzo los deseos de mi corazón. Así es como yo venzo esa adicción a la página electrónica, esta adicción a las pastillas. Hermano Larson, usted está hablando de la iglesia, yo lo sé. Nuestra fe tiene que estar en Cristo, lo que Él ha hecho, pero hasta que usted la lleve a su vida y aprenda que la ruta es fe, la fuente es la gracia, entonces eso le va a conectar al poder que le permite a usted vencer al mundo, la carne y el diablo. El mundo nos atrae. El mundo nos atrae. El mundo nos atrae. Sí, lo hace. Lo hace. Pero si usted entiende cómo reconocer cuál es la atracción del mundo, entonces está bien. Pero no simplemente diga, bueno, ahora yo me voy a sacar de esa atracción, porque esa atracción del mundo debe de ser derrotada por la fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Sí, usted puede tener victoria sobre el mundo, escúchelo bien, victoria sobre la carne, escúchelo. La carne es complicada, yo voy a hablar de eso el miércoles en la noche. La carne es complicada, es algo que es una palabra que tiene que ver con todo lo que somos en esta forma física.
Y ustedes todos llegaron aquí a la iglesia en la carne. Cada uno de ustedes caminaron por esa puerta en la carne. Yo les vi, yo los vi. Yo estaba mirándolos como pastor. Y en medio de esa carne hay cosas que están entrenadas en las cosas de Dios y en las cosas que no son limpias. Yo puedo entrevistar a su esposa, caballero, y arreglamos esto rápido. Yo no aplaudo la carne en nuestra vida, pero usted no va a poder vivir sin ello en este tiempo. Llegará el momento cuando los muertos en Cristo resucitarán, cuando la corrupción en la que vivimos se terminará y la incorrupción será nuestra. La corrupción se vestirá de incorrupción, la mortalidad de inmortalidad. Pero hasta entonces todavía estoy aquí. Todo en mí necesita ser evaluado a la luz de la Biblia, y cuando encuentro las cosas allí en mi vida que no deben de estar allí, tengo que saber que la única victoria que voy a tener sobre la carne es de hecho que mi fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Conozco la fuente, conozco el poder y ahora reconozco lo que tiene que cambiar en mí, porque muchas veces la carne se esconde detrás de su culpa, Señor. Bueno, no pueden entrevistar a mi esposa. Es culpa de ella. La razón por la cual perdí el temperamento y me comporté como un tonto fue la culpa de esta persona. Otra persona. Bueno, si Trump no hubiese perdido las elecciones, yo no me comportara así. ¿Es un problema de Trump ese? Carne. Nosotros vivimos en ella. Pero está usted caminando en victoria por encima de ello. Porque los jóvenes han aprendido a operar bíblicamente a través de la fuente correcta, a través del blanco correcto de fe. Y esa prueba que viene a nosotros trata de remover nuestro proceso de la fe y la gracia. El diablo gana si él puede traer el objeto de la fe en medio de su prueba de Cristo y la cruz. Él gana. Porque ahora usted ha escogido una solución inconsistente. Su fe será aprobada. Será usted quien va aquí. Juan dice, este joven ha pasado la prueba, la teología se ha convertido en una realidad sobre el mundo, la carne y el diablo. Ellos han podido ahora derribar fortalezas. Segunda de Corintios 10 dice que nosotros caminamos, bueno, voy a Efesios 6. Efesios 6 dice que nosotros caminamos en el poder del Señor, en el poder de su grandeza, y en ese poder vemos a Dios derribar fortalezas. ¿Están viendo usted esa imagen de ese joven? Los hijitos están en la introducción a Cristo. Ellos son una nueva criatura y tienen todo un equipo, pero ahora el joven está empezando a utilizar el equipo, es emocionado, es fuerte, y están venciendo el poder de las tinieblas a través de la fe y la gracia, y entiende que el poder del Señor le lleva a través de todo lo que puede derribar, es decir, fortalezas, y pueden vivir una transformación en sí mismos. Y escuchen, de eso se trata esta vida. Más de lo que usted hace, más de lo que es su trabajo o todo lo demás, la realidad está siendo transformado, conformado a la imagen de Cristo. Está usted pareciéndose a su Padre Celestial. ¿O nos hemos enfocado en otra cosa? Nosotros hemos solamente caminado en una victoria parcial y hemos desmayado. Porque nosotros no solamente necesitamos pequeños y jóvenes en la iglesia. Mire, escuche, yo soy joven en mi corazón, pero encuentro cabellos grises y mi cuerpo no hace lo que hacía, y de hecho realmente me molesté de toda la lluvia de este fin de semana cuando dijeron que
quité todo lo que iba a hacer afuera de mi casa y no lo hice porque iba a llover. Y cuando el sol estaba afuera, iba a llover en cualquier momento. Pero un joven sale y lo hace, pero yo no. El caso es que el proceso es que el joven tiene ese celo y ellos están ganando, están encontrando este poder para ser cambiados. Usted ha vencido al maligno, ha derribado fortalezas, ha visto transformes en su carácter, la fe y la gracia. Permanece en el proceso, la cruz siempre es el objeto de nuestra fe. Y usted por último permaneció en la palabra de Dios y ahora el tiempo se me termina, tengo que avanzar. Usted está permaneciendo en la verdad de la palabra de Dios, así que veamos lo que tenemos aquí. Hijitos tienen una relación con Dios, hijitos tienen el beneficio de ser una nueva criatura, han vencido al maligno, son fuertes en el Señor y han permanecido en su palabra. Pero llegamos ahora a lo último, padres. Son aquellos que han vivido suficientes procesos y permanecen en esos procesos, pero ahora comparten el conocimiento a la próxima generación. Mis hijos y nosotros criamos 4, mi esposa y yo. Usted sabe, cuando son buenos son los míos, cuando son malos son los de ella. Pero mis hijos se acercaron a mí todos en algún momento de sus vidas individualmente y me dijeron, papá, no es tanto lo que tú decías, aunque yo tengo la tendencia de hablar bastante, es realmente lo que tú hacías. Joy es la mayor, la mayoría no la conocen. Joy, ella era de Hannah cuando nos casamos y yo tuve el gozo de ser un padrastro para esa niña. Y de hecho nunca olvidaré que en aquel tiempo FCA tenía una línea en el frente y una línea atrás, y en el frente eran, creo que los apellidos los organizaban en orden alfabético y la parte de atrás era como A a la L, algo así, así que si su apellido era con L, entraba por la puerta de atrás y entonces, bueno, era el frente o la parte de atrás, yo no recuerdo. Bueno, mire, la línea del frente, L hasta el final del alfabeto, y la parte de atrás era A antes de la L que viene. Es que estoy avanzando en edad. La M, N, bueno, así dividían los niños, ese es el caso. Así que Joy, cuando nos casamos, ella tenía 6 años de edad. Y cuando tenía 7, el esposo de el nombre de mi hija era Thomas, así que ella estaba en la línea de atrás. Y un día me dijo, ¿y cuándo yo voy a poder moverme a la línea del frente? ¿Cuándo yo voy a dejar de ser Thomas y voy a ser Larson? Bueno, hoy le dije. Hicimos el proceso de la adopción y Joy, ella ha honrado ese apellido. Nosotros vimos toda la relación de ser padrastro y hijastra. No fue fácil, pero la gracia y la fe nos ayuda a vencer todo. La próxima fue Grace y ella ha honrado su apellido también. Ella siempre fue la que me mantenía en la línea. Grace es la más mini-me. Nos emocionamos en las cosas y Grace era la que se acercaba y me decía, papá, mira, oye, por favor, respira, por favor. Respira, por favor, papá. Así que de vez en cuando yo le digo a ella, cariño, respira. Pero ella es la lógica, ella pone las cosas en orden. Pero en ocasiones ella era afectada y no podía dormir en la noche. Y cuando ella escuchó que se cerró la puerta a las 4 de la mañana, sabía que papá estaba orando
Y ella sabía que todo estaba bien. Ella sabía también que mi cama estaba vacía y ella podía entrar ahora a dormir con su mamá. Y Joseph es mi hijo. Él es mi orgullo. Todo lo que un papá quiere. Él no está aquí hoy, está de vacaciones, pero él es una de las personas con las que más quiero compartir. Más que cualquier otra persona, es mi hijo. Él ama a Dios y él ama a Dios con todo su corazón y usted lo ha visto, lo conoce un poco, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero todos mis hijos, todos, gracias a Dios, al final de su adolescencia o tal vez un poco antes, tuvieron una lucha grande con decidir si iban a vivir para Dios o no. Los tres, los cuatro, todos, no ha sido fácil. Y Rachel, la más pequeña, y gracias a todos por todos los que preguntan por ella no se ha muerto. Rachel y su familia en enero nos dijeron, sentimos que Dios nos está dirigiendo a ir a Florida, a la iglesia de mi hermana, ¿no? La iglesia de Joy allí. Ella y Steven son pastores en Florida. Entonces, como yo soy papá y no Dios, entonces la apoyamos, aunque obviamente la extrañamos. Pero Rachel pasó un proceso también, unos 15 meses de un tiempo muy difícil en su adolescencia. Y el diablo estaba tratando de llevársela. Y yo, en el 2008, había recibido lo que era una palabra rema del Señor en lo que refería a mi familia. Yo estaba en Texas predicando y en la iglesia de Curtis Hutchinson y estaba preparándome para predicar y en Salmo 115 el Señor lo hizo brincar a mi vida y dijo esto: el Señor aumentará más y más a ti y a tus hijos. Y yo dije, esa es una palabra rema para mí, pero aumentarme a mí no es físico, dinero, es algo espiritual cuando está hablándome. Así que aún hoy, mientras yo camino y oro, yo digo, Dios, por favor, dale a mis hijos ese aumento. Y cuando Rachel estaba luchando, ella estaba en la iglesia, ella no estaba haciendo locuras, ella no estaba drogándose, era que estaba luchando con la decisión de servirle al Señor, de vivir para Dios. Entonces cada mañana yo estaba allí orando, Dios, dale a Rachel ese aumento en su corazón, aumenta esa gracia. Y en el tiempo de esa batalla, y realmente fue una realidad en los 4, pero en el caso de Rachel fueron unos 15 meses, cada día yo estaba llorando, Señor, toca a mi hija, Señor, aumenta ese corazón. Y estábamos en una campaña que fue maravillosa. Y Rachel estaba sentada en la parte de atrás y estaba mirando su celular en lugar de escuchar el mensaje. Pero ¿sabe qué? Cuando usted trae a sus hijos a donde deben de estar, aun si no están como que no están escuchando, el poder de Dios está aquí y lo van a escuchar. Y al final de un servicio de campaña, Grace vino y me dijo, papá, mira. Y cuando yo miré para allá, a mitad del camino, en ese pasillo, allí estaba Rachel caída en el piso. Dios la había tocado. Y traté de levantarla y ahí ese es el momento, tomaron esa foto. Y yo me acerqué, me senté allí, me senté a su lado por una media hora. Y el resto de la campaña continuó en esa atmósfera y realmente a mí ya no me importaba nada. Yo vi ese aumento en mi familia. Y desde ese momento hasta este momento, ella sigue viviendo para Dios. Mis hijos me dicen, papá, mira, no es tanto lo que tú decías, era lo que tú hacías, salmistas, músicos, pasen. No se trata tanto de lo que tú nos decías, era como tú vivías.
Era lo que veíamos en ti, aún en las luchas, los momentos difíciles. Veíamos que tú cambiaste. Vimos, y saben, como papá, como joven, uno está tan lleno de corre, hacer esto, Señor, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y hay que hacer esto, y de joven en ese nivel uno se está moviendo, está motivado, está exaltando, está predicando, avanzando, y cuando está avanzando y está ocupado, de repente escucha esto: no, déjame tranquilo, estoy ocupado. Y ¿qué pasa? Oh, eres tú. Y ahí está su padre diciendo: yo necesito que tú disminuyas la velocidad un momento, porque es muy importante que me conozcas. Pero Dios, estoy ocupado. Oh, es que cuando un padre tiene ese momento en su vida, cuando Dios lo sienta y le dice: mira, yo necesito que tú seas como yo, porque lo que el mundo ve en usted, así van a pensar de mí, dice Jehová. Y ese padre tiene ese momento cuando esa relación de uno con uno, tomando esa compasión, ese amor de Dios, ese deseo por Dios, el verdadero carácter de Dios, donde todo entra al corazón. Y ahora Pablo lo dice al final de ese caminar, dice: oh, que yo le pueda conocer. Oh, y nosotros decimos: oh, pero Juan dice esto. Nosotros aprendemos quién es el Padre, cómo es el Padre. Y ahora con el equipo de ser un hijito y la vitalidad de ser un joven, y ahora el conocimiento de nuestro Padre, que quiere tomar un poco de su carácter y ponerlo en nosotros. Nosotros nos paramos en el mundo y nosotros podemos declarar a través de lo que decimos y lo que hacemos. ¿Es usted un padre? ¿Podemos contar con usted, que usted va a ser un padre en el cuerpo de Cristo? Brian, acompáñame, por favor. Podemos contar con que usted va a ser lo que necesitamos que sea, lo que debe ser. For the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Oh, every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Oh, and every day my way gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. Would you stand with me this morning? Bien, esta mañana. The longer I serve Him, the sweeter He grows.
Sé what que I he tomado intended, más tiempo de but lo I'm gonna open habitual, up this pero yo quiero abrir altar. el altar para ustedes en esta mañana y hago la pregunta: ¿dónde están los padres? Estamos madurando al punto donde podamos compartir a Cristo no solamente con nuestros seres queridos, sino con el mundo que nos rodea. Desesperadamente necesitamos la realidad de Cristo que se exhiba a través de nuestras vidas a la vida de los demás. ¿Dónde están los padres? Si necesita oración antes de partir, vamos a continuar. Si tienen que partir, entendemos. Una vez más. Padre Celestial, ayúdanos en nuestro crecimiento el día de hoy. Lleva este mensaje en nuestras vidas y corazones y réntanos para ser los padres que nuestra nación necesita, nuestra familia necesita, las vidas a nuestro alrededor necesitan. Avánzanos de hijitos a jóvenes, a padres, y ayúdanos a hacer un producto producido para que otras generaciones vean en nosotros el poder de la gracia de Dios. Te amamos, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que el Señor les haya ayudado, bendecido, tocados. Esta noche David Burke estará ministrando a las 6. No se lo pierda.
Esperamos que haya sido bendecido y que haya disfrutado de este servicio en vivo del Centro Familiar de Adoración. Ubicado en Baton Rouge, Luisiana, en el ministerio de Jimmy Swaggart, tiene 3 servicios por semana. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y los miércoles a las 7 de la noche, hora centro. Todos los servicios son transmitidos en vivo a través de la cadena Sun Life, la cadena radial Sun Life, en línea en sunlifetv.com y en la aplicación SBN Now. Para unirse a la Iglesia de Medios, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Estos servicios son producidos por SBN.